Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad. El siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal, denle me gusta y suscríbete. Capítulo 9. Orleans. Un arreglo se suponía que sería simplemente un paseo rápido por el campamento. Ni siquiera se alejó demasiado de la fogata, simplemente fue a un espacio más abierto y pasó un minuto como máximo antes de regresar caminando. Entonces, ¿de dónde diablos salió esta chica? Soy Jeanne d'Arc. La hermana pequeña de Jeanne d'Arc. Y no cualquier chica, sino la hermana de Juana de Arco. Tras la presentación de la niña, Kim inmediatamente rebuscó en sus recuerdos sobre la vida de Juana de Arco en los libros que leía. Intentó recordar si tenía hermanos. Algunos hermanos y una hermana. Todos la sobrevivieron, así que tiene sentido que la hermana de Jeanne esté aquí, supuso. Espera, no lo es entonces. ¿A qué le debemos la visita de la hermana de Juana de Arco? Preguntó Kim con cautela. Oh, nada en particular. Solo estaba dando un paseo nocturno, dijo Jin, forzando un tono algo animado. HMPH, hasta yo me di cuenta de que es mentira, pensó Kim. En serio creía esta chica que eso funcionaría? Bueno, claro, ni siquiera tiene 19 años, quizá aprenda con el tiempo. Vamos, no hace falta que mientas. Ya sé por qué estás aquí, dijo Kim con seguridad. La joven se tensó inmediatamente. El rey pudo ver cómo la intensidad del agua que goteaba por su rostro aumentaba cada milisegundo. Y no está fanfarroneando. La cantidad de pistas que dejó la chica fue simplemente abrumadora, hasta el punto de que incluso alguien como él podría deducir cuál es su verdadero objetivo. Así es, tú hice cómo. ¿Por qué tú? Viniste a ver a Jeanne, ¿verdad? Y el rostro de la chica pasó de la preocupación a una inexplicable confusión. Quizás demasiado aturdida por haberle señalado su objetivo tan rápido. A ver, te presentaste como la hermana de Jeanne incluso antes de que yo mencionara nada sobre ella. Además, el hecho de que hayas venido como su hermana en lugar de la Jeanne que anda por la ciudad significa que sabes un poco sobre la verdadera Jeanne. La espada es para protegerte, ya que no sabes qué clase de personas somos. Y, por último, viniste en secreto porque estás terriblemente preocupado por tu hermana mayor. Kim terminó su hipótesis. Ja. Quizás leer esos mangas de detectives con el estudiante de instituto convertido en niño le contagió un poco. Entonces, ¿estoy en lo cierto? Y, bien. El rey levantó el puño con orgullo. Por fin. Algo que podía decir que había hecho solo, sin ayuda externa. Llamaré a todos los demás, ¿sí? Probablemente puedan ayudarte. Oye, Car. Estrujar un dolor agudo en la muñeca del rey impidió que las palabras salieran de su boca. Mierda. Es tan fuerte. La esbelta figura de la muchacha delataba la presión que ejercía sobre la mano derecha de Kim, con una expresión de desesperación transparente en su rostro. Ahora que lo pensaba, la familia Ark eran granjeros, ¿no? Había oído, incluso en casa, que quienes crecían en granjas tenían una fuerza increíble. Hablemos en otro lugar. Tartamudeó Jin. Entonces, ¿te escapaste de tu familia porque te enteraste de la muerte de tu hermana en Orleans? Jin asintió. ¿Y oíste de su resurrección justo cuando llegaste? Otro asentimiento. ¿Por qué no fuiste entonces con el impostor? Bueno, de hecho estuve allí, en el fuerte, cuando dio ese discurso, y no sonaba como mi hermana mayor. Supongo que nos viste después de todo lo del dragón y nos seguiste, ¿no? Cierto, exacto. Lo escuché todo. El rey asintió en señal de comprensión junto a la pequeña hermana que estaba ligeramente temblorosa, sin duda abrumada por las circunstancias en las que se encontraba su hermana. ¿Qué planeabas hacer después de encontrarte con la señorita Jeanne? Preguntó King. Por un instante, los labios de Jin se congelaron. Los segundos transcurrían mientras la conversación se transformaba en el ambiente nocturno. El rey se arrepintió mentalmente. Fue una grosería de su parte. La chica probablemente tiene demasiadas cosas en la cabeza como para pensar tan lejos. Yo no planeaba encontrarme con ella, la verdad. Solo quería ver cómo estaba.
Sí, por eso me colé en el campamento. Respondió la chica con una sonrisa descaradamente forzada. Kim hizo una mueca. Debió de haber extraído algo desagradable de los recuerdos de la chica. Tal vez las hermanas tenían una relación tensa. Los libros no profundizaron mucho en la vida familiar de las Arks. Aún así, ahora sentía lástima por la chica. Debió de haber reunido mucho coraje para salir de su pueblo natal e ir a Orleans solo para ver a su hermana, incluso con el bagaje que pudieran tener. Debía haber alguna manera de que él pudiera ayudarla. Bueno, ha sido agradable, señor, pero veo que a mi hermana le va bastante bien con su compañía, así que... ¿Qué tal si te dejo verla todas las noches? Y, lo siento. Digo, estás muy preocupado por la señorita Jeanne, ¿verdad? Pero entiendo que no quieras involucrarte demasiado con nuestra organización, conjeturó King. Ve, bueno, sí, pero, entonces, ¿qué tal si llegamos a un acuerdo? El rey rebuscó en su bolsillo y sacó un objeto cilíndrico. Da Vinci les había dado a él y a Ritsuka comunicadores de repuesto por si acaso. Sin embargo, nunca imaginó que los usarían para esto. Toma esto. Es un poco complicado, pero te contactaré cuando nuestro grupo acampe. Así podrás ver a tu hermana sin encontrarte con los demás, dijo Kim, ofreciéndole el comunicador a la chica. Jin se quedó sin palabras ante la oferta. Bueno, eso es todo lo que puedo hacer por ayudarla. Así que, buenas noches, señorita Jin, dijo Kim, caminando de regreso a la fogata, dejando a la chica, aún en silencio, boquiabierta. Ah, y por cierto, me llamo Kim. Kim se presentó, a lo que la chica simplemente asintió y se marchó, dejándolo continuar su camino de regreso. Ah, ya has vuelto, maestro, saludó Karna, que estaba de guardia. Sí, solo necesitaba un poco de aire, respondió Kim, acomodándose en su saco de dormir. Cuando la somnolencia comenzó a apoderarse de Kim, pensó en Jin una vez más. Quizás debería haber dejado que la chica volviera a su pueblo natal. Después de todo, Orleans es bastante peligroso ahora mismo. Pero la chica parecía muy decidida, así que ¿cómo iba a hacerlo? Claro, es otra cosa que añadir a su lista de tareas, pero no es una tarea ardua. Como mucho, hablará un rato con ella después de decirle la ubicación del campamento. ¿Qué tan difícil podría ser? ¿Cómo llegó a ser tan difícil? Ese bastardo lo sabía desde el principio. Por eso apareció tan convenientemente detrás de ella justo cuando estaba a punto de matarlo. Juana de Arco respiró hondo y profundamente. No, eso no es posible. Si lo hiciera, no habría caído en mi engaño, pensó, mientras la razón volvía lentamente a su mente. Mierda, ahora tengo que fingir que soy la hermanita de esa zorra, ¿eh? La idea era tan difícil de concebir como de decir hace apenas unos minutos. Pensó en ese bastardo, Rey, que sin querer la había obligado a meterse en ese rincón. Pensó en regresar y arrancarle la cabeza de los hombros en ese mismo momento solo para evitar la alternativa. Seguir siendo Juana de Arco. La sola idea de fingir ser la hermana pequeña que la adoraba le daba escalofríos. La idea de hacerlo cada noche hace que su ejecución parezca un juego de niños en comparación. Pero por aborrecible que sonara, no tenía otra opción. Incluso en su furia, sabía la gran desventaja que corría ahora que uno de los maestros enemigos no solo sabía de su existencia, sino que la esperaba. Regresar ahora seguramente significaría un 1 contra 8 a su favor, acabando con ella para siempre. Con un suspiro de derrota, Jeanne Arc regresó a su cuartel general. Sus pasos, antes ardientes, ahora parecían brasas quemadas. Tendrá que mantener la fachada hasta que él le muestre una oportunidad, fastidiosamente. Ojalá Giles pueda ayudarla con eso. Rey, espera, bastardo. Un suspiro escapó de los labios del director de Chaldea. La sala de mando estaba llena de gente mientras los miembros del turno de noche reemplazaban lentamente al personal que bostezaba y conversaba mientras iban a descansar y prepararse para el turno del día siguiente. Un calendario ajustado, pero ¿de qué otra manera podría Chaldea operar con sus números actuales? Los dedos de Olga alcanzaron la taza de café que estaba sobre su escritorio, proporcionada hacía algunas horas que no podía recordar. Un rastro de calidez aún permanecía en la taza, incluso si era una sombra de su gloria reconfortante, suficiente para devolverle la sensibilidad a sus brazos después de estar sentada en esa habitación abandonada por Dios durante más de 10 horas. Ella, Romani y Ryder habían decidido turnarse para dormir y mantener activa a la figura del líder en todo momento. 2 horas al día. ¿Extremo?
Quizás, pero necesario. La parte superior del cuerpo de Romaní yacía despatarrada sobre su escritorio, con un poco de baba visible en su boca abierta mientras emitía silenciosos ronquidos a cada momento, mientras que Ryder tenía los pies apoyados sobre los suyos, reclinado hacia atrás en su silla, sin parecer diferente a cómo se veía despierto. Y sorbo, no hay suficiente azúcar. La comuna de la Charité estaba viva. Quizás no prosperaran, dada la posibilidad de que los Wyverns aparecieran en cualquier momento, pero los hombres, mujeres y niños de Orleans continuaron su día de todos modos. ¿Qué es un desastre para tu vida diaria después de todo? Mamá. Hay una persona aterradora aquí. Nada comparado con 3 líneas que recorren el rostro, aparentemente. Un hombre encapuchado suspiró mientras un niño corría detrás de su madre, quien se disculpó profusamente con él por la grosera exhibición de su hijo. El hombre de la cicatriz tiró de la capucha de su capa y se alejó de la madre y el niño. Aparentemente sin siquiera registrar la reacción del niño, caminó hacia un lugar diferente de la ciudad. Pronto se encontró en lo que parecía ser un mercado en el que se producían abundantes transacciones. Las madres cotillaban sobre los últimos rumores mientras sus manos alcanzaban todo lo necesario para llenar sus mesas esa noche, los vendedores intentaban sin cesar evitar que sus clientes bajaran más los precios y los niños navegaban por los laberintos de dichas transacciones en sus propios mundos. Sin embargo, en estos acontecimientos cotidianos había un matiz de inquietud. La razón, bueno, que un grupo de 10 desconocidos aparezca de repente en el pueblo en medio de un problema con dragones no es precisamente una imagen agradable. De hecho, los hombres y mujeres del mercado de la Charité vigilaban de cerca al hombre de la cicatriz con visión periférica, tomando nota de cualquier movimiento repentino que pudiera hacer. Sin embargo, la fuente de discordia de ese día no vendría de los recién llegados. Cuidado. La voz resonó por todo el concurrido mercado y provocó una serie de otros gritos de terror, lo que llevó al hombre a girar el cuello hacia la fuente. Relindo. Un caballo se desató en el mercado, se salió de la carreta y derramó su contenido al suelo. Por mucho que los vecinos intentaran calmarlo, el caballo se alteraba cada vez más, hasta el punto de correr por el pueblo. Y directamente hacia el hombre encapuchado. La gente en el mercado corrió presa del pánico para esquivar el paso del caballo, casi tirándose al suelo en el proceso. Todos excepto uno. El hombre encapuchado en medio del camino se mantuvo firme mientras miraba fijamente al animal enloquecido que corría directamente hacia él. Los ciudadanos, incluso en su cautela hacia el hombre, le gritaron que se moviera, pues no querían ver un espectáculo sangriento en medio de su día. Aún así, él permaneció. Los golpes de los cascos del caballo resonaron por el camino y su carrera no mostraba señales de detenerse. Sin embargo, a medida que se acercaba al hombre que aún se interponía en su camino, otro golpe sordo eclipsó al del animal. El ruido llegó a sus oídos y a lo más profundo de su alma, tanto que, a medida que se acercaba al hombre, cadenas imaginarias empezaron a tirar de sus patas traseras. Reconociendo su propia inferioridad, el caballo gimió y disminuyó la velocidad hasta detenerse, con la cabeza gacha frente al hombre de la capa. ¡Guau! Ese tipo acaba de domar a ese caballo con solo mirarlo. ¿Oíste ese sonido? Salió de la nada. Los ciudadanos hablaban con asombro mientras se acercaban con cautela al hombre de la capa. ¿Acaso no tenía miedo? ¿Ni sentido de la preservación? La multitud reflexionaba sin cesar mientras el hombre permanecía inmóvil. ¿Qué demonios fue eso? No, claro que no. Bueno, quizá, excepto por la falta de sentido de conservación. Los latidos del corazón del rey se fueron apagando poco a poco mientras los dueños llevaban al caballo de vuelta a su carro, pero sus ojos seguían mirando hacia adelante con indiferencia. Acaba de llegar a este lugar y esto es lo primero que lo saluda. Solo estaba en sus asuntos. Ni siquiera había empezado a preguntar por los rumores sobre los dragones o lo que sea que Jeanette les dijo que hicieran. Monstruos, no muertos, dragones, pero casi muero por culpa de un caballo. Monsieur? Gracias por salvar a mi hijo. El rey se giró hacia la voz. Una joven madre sostenía a su hijo, que lloraba, mientras le daba las gracias. Parecía que el niño había estado detrás de él todo este tiempo. El rey arqueó las cejas al reconocerlo. La misma madre y el mismo hijo de entonces, recordó. Debo admitir que yo también desconfiaba de usted. Su grupo llegó a la ciudad en una época tan tumultuosa.
Así que, si puedo ayudarle en algo, señor, solo dígalo. Y bueno, al menos hay un lado positivo en todo esto. ¿Hubo suerte? Ninguna, me temo. Archer chasqueó la lengua ante la respuesta de Karna, apoyando la cabeza en la pared del estrecho callejón en el que se habían reunido los sirvientes. Qué lástima, ninguno de nosotros consiguió información útil, ¿verdad? Preguntó Kojiro retóricamente. Lo siento a todos, no pensé que el público estaría tan nervioso, se disculpó Jeanne, bajando la cabeza. Sí, supongo que 10 personas apareciendo a la vez fue demasiado, incluso si lleváramos disfraces, dijo Ritsuka. Hablando de disfraces, esta ropa es preciosa. Gracias, Lady Murasaki. Dijo Jeanne mientras se ponía su nueva ropa. Una modesta pero elegante falda beige con una blusa a juego y un chaleco marrón. No es nada, o sea, de nada, Lady Jeanne. ¿Cómo aprendió hechicería, señorita Murasaki? Era novelista, ¿verdad? Preguntó Mash, sorprendido. Oh, no es gran cosa, la verdad. Fue algo que aprendí de pasada de un conocido, respondió Murasaki. No sea tan modesta, señora Murasaki. Me parece maravilloso que haya prestado atención a los detalles al crear mi disfraz. Jeanne y Mash se rieron de los tartamudeos de Murasaki mientras ella se sonrojaba furiosamente. Está bien, pero ¿qué hacemos ahora? Si este lugar no nos dice nada, no veo que sea diferente en ningún otro lugar, se quejó Olga por el comunicador. Bueno, espere, director. Kin aún no ha vuelto, ¿sabe? Señaló Ritsuka. Olga suspiró. Mira, sé que es casi un hacedor de milagros, pero ¿de verdad crees que la gente se va a abrir a una cara así? Incluso alguien como él tiene Limi, tengo algo de información. La voz profunda del rey hizo girar el cuello de todos los presentes, cuyas reacciones iban desde miradas perplejas hasta sonrisas expectantes. Olga se quedó boquiabierta por un instante, antes de toser en su mano. Bueno, cuéntanoslo entonces. ¿Paladines? Bueno, así es como los ha estado llamando la gente, al menos respondió Kin ante el desconcierto de Kuchulain. Así que nuestra impostora se declaró la santa revivida y, poco después, 6 guerreros aparecieron junto a ella, estos paladines, ¿es así? Aclaró Archer. Sí, la gente con la que hablé dijo que nunca los habían visto, añadió Kin. Suena demasiado conveniente. ¿Sirvientes, quizás? Olga planteó la posibilidad. Probablemente sí. 7 sirvientes, un gobernante, asintió Archer. ¿7? Dijo Ritsuka con curiosidad. Sí, si le creemos al gobernante, entonces el caballero que acompaña a nuestro impostor también es un sirviente, ¿no es así, doncella de Orleans? Preguntó Archer, volviéndose hacia Jeanne. Jeanne asintió. No puedo usar mis poderes de gobernante al máximo, pero el Hillesterais que está junto a ella es un sirviente, no su yo viviente. ¿Acaso, eliminaron al verdadero Higges para engañar a las masas? Preguntó Mash con nerviosismo. No quiero admitirlo, pero es probable, dijo Jeanne, con la voz entristecida por la temida posibilidad. Así que tienen, ¿qué? 8 sirvientes en total. Kuchulain chasqueó la lengua. Vaya, y yo que pensaba que iba a ser un verdadero desafío. Archer suspiró. Sabes que no estamos aquí necesariamente para pelear, ¿verdad? Aún así me hubiera gustado que fuera más difícil. Se quejó Kuchulain, apoyando la espalda contra la pared del callejón. No, Archer tiene razón. Nuestro objetivo principal es arreglar la historia. Con tanta opinión pública a favor de nuestro impostor, un ataque directo, incluso si los abrumamos, sería problemático, intervino Romaní. Bueno, supongo que no deberíamos quedarnos mucho tiempo en el mismo sitio con un gobernante como enemigo. ¿Alguna idea para el próximo destino, Lady Ark? Preguntó Kojiro. Creo que hay otro pueblo cerca, chocar un estruendo estrepitoso interrumpió la tranquila discusión. Se hizo un breve momento de silencio absoluto. Ni el sirviente, ni el amo, ni el pueblo respiraron siquiera, pues el ruido los obligó a levantar el cuello. De dragones. Un grito de terror fue suficiente para que la ficha de dominó de la desesperación comenzara a caer. Un aluvión de cadáveres se desató en la Charité. Las tiendas quedaron sin dueños, las casas sin familias, las mascotas lloraban llamando a sus amos mientras los cimientos mismos de la parte centenaria de Francia eran quemados hasta las cenizas por el fuego.
Sin embargo, entre los gritos desesperados por sus seres queridos y por seguridad, algunos corrieron contra la corriente, saltando de tejado en tejado. Hábilmente, estos rebeldes evitaron el fuego lanzado por los wyverns que volaban sobre la ciudad mientras los atacaban, derribando a las bestias del cielo a medida que avanzaban. Una mujer rubia entre ellos miró hacia las calles, con una expresión de horror abyecto en sus ojos ante el caos debajo de ella, antes de cerrarlos y prepararse para seguir adelante. Pronto, los 10 ganaron terreno mientras los gritos aterrorizados se convirtieron en un ruido distante. Frente a ellos había un mar de objetos ennegrecidos que sobresalían en ángulos irregulares. El joven entre ellos miró hacia abajo con sudor corriendo por sus mejillas para descubrir la verdadera naturaleza de los objetos. Cuerpos carbonizados y desfigurados. El niño emitió un ruido de arcadas mientras vaciaba el contenido de su estómago. Ese senpai. Gritó preocupado su compañero de cabello morado, ayudándolo. Gracias, Mash. Ritsuka apenas dijo, aún pálido, mientras intentaba apartar la mirada de los cadáveres aún calientes. Pero al apartar la vista, un hedor a carne asada lo golpeó. Le resultaba familiar. ¿Pollo? ¿Cerdo? No, esto es, y volvió a vomitar antes de poder terminar. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lo que provocó otro grito preocupado de Mash. No muy lejos de él, Jeanne observaba con los ojos en blanco la devastación, con la mirada fija en la macabra escena. Entonces, saliste de tu escondite. La voz sonó como una campana de alarma en sus cabezas, y las armas se desenfundaron en cualquier momento. En el extremo opuesto de la calle se encontraba un doble. Los ojos azules se miraron fijamente, uno congelado por la incredulidad, el otro ardiendo de animosidad. Por un momento, hubo un ambiente incómodo, solo interrumpido por el sonido ocasional del aire entrando a los pulmones. ¿Quién eres y por qué haces esto? Hasta que la Jeanne de Chaldea la interrumpió, con la voz teñida de pánico y desesperación. Su reflejo se quedó mirando la pregunta, antes de que una leve sonrisa se dibujara en su rostro. Pues, soy tú, claro. ¿Y yo? No, yo nunca haría algo así. Pues claro que es porque soy tu versión más completa. Una extraña alegría se escuchó en la sonriente voz de Jeanne. Una que no rechaza su odio, sino que se deleita en él. Una que no se queda pasiva mientras sus compatriotas le dan la espalda, sino que se venga de ellos. Su voz alegre casi se convirtió en una voz cantarina al señalarse a sí misma. Yo soy Juana de Arco. No. No puede ser y ese siempre fui capaz de esto. ¿Por qué atacar este lugar entonces? La Charité nunca me dio la espalda. Protestó Jeanne, presa del pánico. ¿Por qué? Repitió su otro mientras caminaba lentamente hacia la pila de cadáveres. Se detuvo frente a los restos carbonizados de un niño. Cualquier figura distintiva que pudieran haber tenido se había quemado hasta quedar negra. Porque, verás, y empezó a decir Juana de Arco, aún sonriente, mientras levantaba el pie por encima de la cabeza del cadáver. Toda Francia merece morir por lo que hizo. Crujido el acero aplastó el hueso, pero el ruido ya no parecía pertenecer a un humano. Juana de Arco se limitó a contemplar los restos decapitados de la niña. Por un instante, su mente se quedó tan en blanco como sus ojos, antes de que su boca se transformara en una mueca inusual. Sin decir palabra, saltó hacia su otro yo, con su bandera apuntando al gobernante todavía tranquilo. Arthur. Chocargak. Jeanne sintió que el mundo daba vueltas y notó el sabor a hierro en la lengua. Intentó respirar con dificultad, pero una fuerza opresiva le oprimió la tráquea. Abrió los ojos y encontró una línea roja en un casco negro que la miraba fijamente y una mano con garras en su garganta. Arthur y la figura envuelta en oscuridad gimió mientras él apretaba más su agarre en su cuello, provocando un grito de dolor de la doncella. Gobernante. De repente, una voz gritó junto con un impacto que alejó la figura, haciendo que Jeanne cayera de rodillas mientras tosía para recuperar la respiración. ¿Puedes mantenerte en pie? Preguntó Aquiles, extendiendo su mano. Lo haré, respondió Jeanne, tomándole la mano y poniéndose de pie. Tras recuperar la orientación, Jeanne se apartó de la pared donde estaba inmovilizada y contempló la escena. La antes solitaria figura de su doble ahora estaba flanqueada por varias otras figuras. Jeanne contó mentalmente el número de refuerzos de su otro. 1, 2, 11. Jeanne se frotó los ojos para aclararse la vista, pero nada cambió.
Junto a su reflejo había otros 11 sirvientes, más de los que Qin había informado. «Hermana mayor», susurró el héroe de cabello verde a su lado, en shock. La mirada de Jeanne siguió la del jinete y se posó en una sirvienta con orejas de gato vestida de verde. Una arquera, a juzgar por su arco. ¿Lo conoces, Ryder?, preguntó Archer, acercándose a ambos con la mirada fija en los enemigos. A regañadientes, Aquiles asintió. Sí. Ella es Atalanta, la cazadora del jabalí de Calidón, y la única sirvienta que conozco que puede igualar mi velocidad. ¿Alguien más reconoce a algún sirviente de su grupo?, preguntó Ritsuka, aún con la respiración agitada por la conmoción de los cuerpos en llamas. Reconozco a 2 de ellos, maestro. El dedo de Karna se dirigió a un hombre con abrigo oscuro y abundante cabello blanco. Ese es Vlad III, el empalador. Su dedo se dirigió a otro, un hombre de piel oscura con el pecho al descubierto, una marca azul brillante que ocupaba una parte considerable de él. Y ese es Siegfried, el matador de Fafnir. Siegfried. Como el del Nibelungenlied. Romaní entró en pánico por el comunicador. Exactamente lo mismo, respondió Karna con una sonrisa burlona, apretando más el agarre de su lanza. Vaya, parece que esto no será tan aburrido después de todo, exclamó Kuchulain, con su lanza carmesí colgando de su espalda. Un tenso silencio se apoderó del campo de batalla, cada sirviente blandiendo sus armas, listo para atacar ante la orden de su amo. La mirada de Ritsuka se posó en el campo. Los superaban en número, y quizá también en fuerza, a juzgar por la reacción de Karna ante Siegfried. El joven maestro tragó saliva, pero aún así intentó armarse de valor. Bueno, cálmate, Ritsuka. El rey también está aquí, ¿verdad? Seguro que ustedes 2 podrían hacer algo incluso en estas condiciones. Ayuda. Un grito lejano sacó a Ritsuka de sus pensamientos. Echó un vistazo hacia atrás, de donde provenía la voz desesperada. El silencio había dado paso a las voces de la Charité. Esos ciudadanos siguen en peligro, exclamó Ritsuka. Sin que la mayoría lo viera, Jeanne d'Arc mostró una pequeña sonrisa ante la comprensión del maestro, una señal del éxito de su plan. ¿Y qué quieres hacer al respecto?, preguntó Archer. Salvarlos de los Wyverns, por supuesto. ¿Y dejar ir al cerebro? No podemos dejarlos solos. Se produjo un breve intercambio de miradas entre el amo y el sirviente, interrumpido solo por el comunicador. Entiendo, Ritsuka. Llévate a la mitad de los sirvientes contigo, dijo Romaní, con un tono de voz ligeramente inseguro. Archer suspiró y sacudió la cabeza, pero cedió de todos modos. Gracias, doctor. Lancer, asesino, Mash, necesito su ayuda, pidió Ritsuka, provocando un gruñido de Kuchulain y un asentimiento de Kojiro. Confío en que puedas con esto, rey, dijo Romaní con seriedad, ante lo cual el hombre alto se mantuvo estoico. El grupo se dividió en partes iguales con la partida de Ritsuka, algo que Jeanne y sus sirvientes parecieron no registrar mientras permanecieron en sus posiciones. Entonces, ¿cómo deberíamos participar?, preguntó Karna. Bueno, pasamos de estar en inferioridad numérica a estar severamente en inferioridad numérica. ¿Tienes alguna idea, maestro?, preguntó Aquiles. El rey permaneció en silencio por un rato, hasta que mostró su dedo índice en respuesta. ¿Quieres que elijamos uno cada uno? Entiendo la lógica, amo. Si cada uno se centra en un solo sirviente, quizá podamos reducir su número, pero ¿qué pasa con el resto?, preguntó Karna, ladeando ligeramente la cabeza. Una vez más, la respuesta de su amo no llegó con su voz, sino con su mano mientras extendía la palma, como si empujara a Karna con una fuerza invisible. Ya veo, entonces te lo dejo a ti, maestro, dijo Karna comprendiendo, alejándose de su maestro y dirigiéndose a la batalla. ¿Estás seguro, Lancer? Aunque eliminemos a un sirviente cada uno, le dejaremos al amo expuesto a 7 más. Aquiles expresó su preocupación. No te preocupes. Si es el amo Qin, lo solucionará, respondió Karna sin la misma preocupación. Bueno, si tú lo dices, dijo Aquiles, aún poco convencido. ¿A quién deberíamos perseguir entonces?, preguntó Murasaki. Siegfried es un oponente formidable, alguien que podría estar en igualdad de condiciones incluso conmigo. Me enfrentaré a él, declaró Karna. Esa arquera, la hermana mayor Atalanta, respondió Aquiles secamente, con una voz inusualmente sombría.
No tengo ni idea de por qué, pero ese caballero vestido de negro parece tener algo contra mí. Intentaré provocar su ira, dijo Jeanne, mirando al sirviente que aún intentaba abalanzarse sobre ella, solo contenido por otros dos sirvientes. Una mujer con máscara y otra vestida con ropas sagradas. Bueno, entonces, ¿me quedo con la mujer del sombrero tan grande? Preguntó Murasaki, mirando a una mujer que sonreía radiante detrás de Jeanne. Muy bien, entonces déjenos. La figura de Karna desapareció antes de que nadie pudiera hacer un movimiento, corriendo hacia su objetivo. En un abrir y cerrar de ojos, se produjo un estruendoso choque entre lanza y espada, enviando ondas de choque que pudieron ser escuchadas incluso en los confines más lejanos de la ciudad. Es un honor volver a cruzar espadas contigo, asesino de Fafnir. Parece que sabes quién soy. Lamento no poder brindarte el mismo honor. El tono informal de la conversación delataba la destrucción causada por el simple encuentro de las espadas. A pesar de la amena charla, ninguno de los dos cedió, y el aire temblaba por la fuerza de los dos héroes. Supongo que es bastante injusto. Podrías preguntarle a tu aliado gobernante, si quieres. Si pudiera escuchar tu verdadero nombre, héroe, preferiría escucharlo de tus propias palabras. Las figuras de los dos combatientes desaparecieron repentinamente, la breve calma antes de la tormenta que duró apenas un segundo antes de que instantes de fuego y luz azul adornaran la Charité con una fuerza divina que nunca había visto, destruyendo varios edificios e iluminando los cielos oscuros. Y entonces se detuvo. Los dos héroes reaparecieron, ahora de nuevo visibles para el ojo humano. Soy Karna, hijo de Surya. Bien encontrado, héroe de la caridad. Ahora veamos cuál de nuestras espadas atravesará a la otra. El rey hizo una mueca ante la espantosa visión. En los 29 años que pasó en un mundo infestado de monstruos, los cadáveres desfigurados se habían convertido en algo habitual, pero incluso entonces nunca se había convertido en algo exactamente común para él. Aún así, al menos le fue mejor que a Ritsuka, que todavía parecía un poco verde en la cara cuando se fue. Hablando de eso, ¿y qué se supone que debe hacer ahora? El rey se tomó un momento para recomponerse, respirando hondo. Bueno, quizá los superaban en número, pero aún tenía a Karna, ¿no? Y a Aquiles también. Ambos eran semidioses, así que si jugaba bien sus cartas, quizá pudieran sobrevivir. Con eso en mente, King se estrujó el cerebro para encontrar una forma de al menos no ser asesinado. Bueno, pasamos de estar en inferioridad numérica a estar gravemente en inferioridad numérica. ¿Tienes alguna idea, maestro? El rey le levantó un dedo a Aquiles. Necesitaba más tiempo para pensar. Y, sí, no tengo nada claro, podría decirle a Karna que atacara esqueletos o sirvientes de las sombras aquí y allá, pero ordenar a 4 sirvientes contra 10. Lentamente, la mano izquierda de Kim comenzó a extenderse hacia Karna. Tal vez poseía algún fantasma noble que le permitiera ganar la batalla al instante. Lo que Kim leyó sobre él en ese libro era bastante disparatado, después de todo. ¿Y dónde está Karna? El rey se giró lentamente para mirar a sus sirvientes. ¿Eh? ¿Y dónde están sus siervos? Los 4 sirvientes que antes estaban junto a él ahora habían desaparecido y apenas dejaban señales de su presencia. Chocarauge sonido metálico. La respuesta del rey llegó en forma de múltiples destellos de poder, columnas de fuego y el sonido metálico del acero. Ah, así que siguieron adelante sin mí, pensó King aliviado. Parece que esta vez ni siquiera tuvo que hacer nada. El rey entrecerró los ojos ante las batallas en curso. Espera, ¿no eran 12? ¿Por qué solo pelean uno contra uno? De repente, un nudo incómodo apareció en la garganta de Kim, acompañado de una sensación de hundimiento que venía justo desde la periferia. Tan lentamente como había girado su cuello antes, regresó su mirada hacia donde estaba Jeanne d'Arc, forzando dolorosamente a su garganta a tragar ese nudo de miedo. 8 pares de ojos lo miraron fijamente. Esta es nuestra oportunidad, mi señora. Los ojos de Juana de Arco abrieron agujeros en el hombre que se encontraba de pie frente a ella, consolándolos, y un río de cuerpos quemados los separaba. Cuando ella le informó de los resultados de su intento de asesinato, Gilles expresó su decepción, pero aseguró que la oportunidad de quitarse la vida se presentará nuevamente. Más temprano que tarde, según parece.
Ella todavía no comprendía muy bien por qué Giles quería que ese hombre muriera tan pronto, con tanta desesperación, pero si eso significaba que ya no tendría que recurrir al humillante acto de fingir ser su propia hermana pequeña, entonces participaría con gusto en su plan. ¿Se supone que esto es un insulto? La mujer con la máscara en el rostro manifestó su ira, golpeando rítmicamente el suelo con los talones. Tranquilízate, asesina. Aunque debo admitir que me hierve la sangre que me menosprecien, no debemos actuar con descuido. El hombre de cabello blanco a su lado la persuadió, aunque se podía ver que aferraba su lanza con más fuerza, furioso. ¿Y dejarnos humillar? Pensé mejor de ti, conde Drácula. Llámame por ese nombre otra vez y te mostraré por qué sucedió esto, Elizabeth Bathory. No es momento de pelearnos. Ladró Jeanne. Miró con atención hacia atrás, en especial al músico con su peculiar vestimenta. Este pareció apenas notar la pelea, concentrado en la que estaba teniendo su compañero jinete. Bien. Si ambos se sienten tan ofendidos, no duden en derribar a ese hombre, pero no tenemos tiempo para peleas internas, reprendió Giles. HMPH, muy bien. Dejaré que el cadáver de este hombre sirva de advertencia a sus compañeros, dijo el lancero Vlad III. Déjame probar su sangre primero, preferiblemente mientras esté vivo, pidió alegremente la asesina, Carmilla. Ir. Una sola palabra de orden fue todo lo que los dos sirvientes necesitaron para abalanzarse sobre el hombre de la cicatriz, quien, incluso frente a la amenaza de dos leyendas bebedoras de sangre, permaneció inmóvil, con los brazos cruzados. La verdad es que Jeanne se estaba poniendo un poco nerviosa. Seguramente ningún humano puede igualar la fuerza y la experiencia de dos sirvientes. Admite que su intuición supera incluso a la de algunos sirvientes, pero ¿de qué serviría eso contra sus sirvientes enloquecidos? Sin embargo, sus pies permanecen arraigados, una montaña entre cadáveres. Descartando esa absurda posibilidad, observó cómo su lancero y su asesino se acercaban al hombre, con sus armas desenvainadas y apuntándolo. Jeanne no pudo contener la sonrisa que se dibujaba lentamente en sus mejillas. Disfrutará viendo cómo desgarran el cadáver de este hombre mientras implora una muerte misericordiosa y su larga, áspera y lastimosa agonía se deleita. Es lo mínimo que se merece por haberla hecho soportar la humillación de humillarse ante él. Los dos sirvientes locos corrieron sin obstáculos, sin preocuparse por la falta de instintos de supervivencia de su objetivo, con sus armas apuntando a su pecho y estómago respectivamente. Finalmente, la punta de la lanza de Vlad y el bastón de Carmilla lo tocaron. Detener. Y no se movió más. El príncipe y la condesa se quedaron paralizados. Lo mismo le ocurrió a la ciudad de la Charité por un breve momento. Todo por una palabra de orden. Vlad no podía creerlo. ¿Acaso un simple humano lo detuvo con palabras? No, solo con palabras. Carmilla sintió rabia. ¿Cómo podría olvidar su sed, aunque fuera por un instante, por un simple acto? Sin embargo, estos sentimientos no se tradujeron en acción, pues las tres figuras permanecieron inmóviles, sin que se les moviera un pelo. Era como si una pintura cobrara vida. No, fue solo una casualidad, se tranquilizó Vlad. ¿Qué estoy haciendo? Se reprendió Carmilla. Pero estos pensamientos se desmoronaron al sentir una mano sobre sus hombros. Quédense. Sus armas. Un escalofrío les recorrió la espalda. Su voz no transmitía necesariamente convicción. No era ni una amenaza ni una promesa. No llevaba nada, esa fue exactamente la razón por la que Carmilla y Vlad no pudieron evitar obedecer. Fue una declaración de hechos. Dejarán caer las armas. Los tres permanecieron en silencio una vez más, todos los signos de hostilidad anterior habían desaparecido, pero aún persistía una tensión persistente. Sin decir palabra, el maestro de Chaldea pasó junto a los dos que aún estaban aturdidos en el lugar y se dirigió hacia el resto del conjunto de Jeanne. Por un rato, no hizo nada más que mirar fijamente, sus ojos fríos y agudos, atravesando los de Jeanne. Jeanne no pudo evitar el pequeño tic bajo sus ojos, ni el ligero temblor en las comisuras de sus labios. Fueron solo palabras, pero por un instante, la conmocionaron profundamente. Por un instante, creyó que él podría deshacerlas sin mover un dedo. El simple hecho de tener que admitirlo la frustraba enormemente. No podía culpar simplemente a la incompetencia de sus sirvientes ni a sus estados de locura, porque ella también estaba afectada. Pero eso es todo.
Un lapsus momentáneo de juicio y debilidad, que podría rectificarse con una simple orden. Asesino, Lancer, acaben con él, paciencia, falsa santa. Su orden fue interrumpida por la declaración del hombre de la cicatriz. Sus labios se crisparon con fastidio. ¿Qué pasa esta vez? HMPH, veo que tú misma no sabes nada de la verdad, Santa, dijo Kim, con un tono ligeramente petulante que le perforaba los tímpanos. ¿La verdad, dices? ¿Y qué es exactamente? Una risita. ¿Por qué no le preguntas a tu mano derecha? ¿Mi mano derecha? Jeanne se volvió hacia uno de sus sirvientes, el único que encajaba con la descripción. Gilles se quedó mirando la acusación, impasible e impasible. ¿Y sabes de esta, verdad mía? Preguntó Gilles después de un rato. Por supuesto, ¿realmente necesitas que te lo explique? La falta de respuesta enfureció a Jeanne aún más de lo que creía posible. Si sabes algo, dilo ya. Gritó, reprimiendo varias palabras, indecorosas para guardar las apariencias. 6. ¿Qué? Sé lo de los 6, dijo Kim con seguridad, como si eso respondiera a cualquiera de las preguntas de Jeanne. Y si no tienes cuidado, seré el 7º. ¿Y de qué, demonios está hablando? Jeanne tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para no gritarle sus pensamientos al mundo. Toda esa palabrería, todas esas tonterías, eran solo para ganar tiempo. ¿De eso se trata? Jeanne respiró hondo para calmarse. Cambió de opinión. Ya no ordenará a Lancer ni a Assassin que lo maten. Ella convertirá los segundos que este hombre desperdició de su segunda vida en horas de tortura antes de que su vida termine. Lancer, asesino, capitán, espere, mi señora. La repentina petición de Gilles interrumpió su pedido. Retirámonos. ¿Qué? No puede ser, y esa divagación incoherente realmente significaba algo. Si no lo hacemos, podría significar el fin de nuestros planes, dijo Gilles, con su fachada de caballero a punto de desmoronarse. Aturdida, solo pudo asentir ante la súplica. ¿De verdad era tan innovador lo que decía ese hombre? Muy bien. Todas las unidades, retírense. El siguiente FIC llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. HM. Lo siento, parece que nuestra batalla debe posponerse. Está bien. Preferiría que la próxima vez peleáramos en un lugar menos poblado. El intercambio casual contradecía las ruinas de los edificios y el polvo brillante de su enfrentamiento. Curiosamente, ambos eran como viejos compañeros de guerra, y la destrucción les servía de charla. Gracias, héroe de la caridad. Aunque, debo decir, es una pena que luches bajo un motivo tan violento. ¿Así es como te parece, asesino de Fafnir? Ah, ¿sí? ¿Insinúas lo contrario? Karna rió entre dientes. Dudo que nada de lo que diga te convenza. Hasta entonces, espero que nos volvamos a ver. Una mirada de reticencia cruzó los ojos de Siegfried. Igualmente. Con esto, Siegfried se retiró, saltando hacia sus aliados. El maestro rey ya debió haber hecho su parte, dijo Karna, divertido, pero no sorprendido por el éxito de su amo. Puaj. La espada negra azabache chocó contra el poste de metal, saltando chispas mientras Jeanne apretaba los dientes. Sus manos temblaban hasta los huesos intentando repeler el ataque, doblando los codos a cada segundo de la pelea. Con un grito, Jeanne apenas logró desviar el ataque, el suelo se desmoronó cuando la espada del berserker se estrelló contra él. Antes de que la figura blindada pudiera moverse, Jeanne plantó la punta de su estandarte sobre su espada, y una luz azul emanó de la bandera que envolvía el asta. ¡Ya! Con otro grito, Jeanne blandió su arma hacia la cabeza de su enemigo, solo para que él la atrapara. ¡Ah! El grito estridente amortiguado a través del casco del berserker fue lo último que Jeanne escuchó antes de que el mundo girara a su alrededor. Chocar. Jeanne se sintió asaltada por un caos absoluto mientras era arrojada contra varias paredes, con la carne quemándose y los huesos crujiendo contra el cemento. Sus viajes involuntarios terminaron con un golpe sordo, la sangre volvió a acumularse en su boca mientras sentía que su espalda se hundía en la pared de un edificio. La respiración de Jeanne salía como jadeos pesados con olor a hierro. Sus piernas temblorosas se esforzaban por sostener su figura ensangrentada mientras se limpiaba la sangre de los ojos con las manos temblorosas.
Ella no podía luchar contra este berserker en igualdad de condiciones, lo supo desde el mismo momento en que decidió enfrentarlo ella sola, pero el gran entusiasmo que tenía esta figura al matarla la dejó atónita. Turr, la voz distante sacó a Jeanne de sus pensamientos. Jeanne se recompuso y enderezó su postura. Quizás estuviera completamente superada como luchadora, pero con su noble fantasma, debería poder resistir lo suficiente para que los demás vinieran a ayudarla. Jeanne respiró hondo mientras una luz carmesí iluminaba el polvo de los edificios derruidos. No esperaba tener que usar su noble fantasma tan pronto, pero en estas circunstancias... Oh bandera, protege a mi gente. Luminosidad éter, El cántico de Jeanne se detuvo cuando su enemigo se detuvo a unos metros de ella, sostenido por otros dos sirvientes. Detente de inmediato, berserker. Nuestro amo ha ordenado la retirada, dijo el hombre de cabello blanco que Jeanne reconoció de antes. Vaya, vaya, ¿se parece a alguien que conozcas, caballero del lago? La mujer enmascarada se burló de su propia aliada. ¿Caballero del lago? Jeanne anotó mentalmente el apodo. Quizás los caldeos lo supieran mejor. HMPH, no creas que tendrás tanta suerte como para que ese hombre rubio te salve el pellejo la próxima vez, virgen. Virgen. La ofensa de Jeanne ante el comentario no recibió respuesta, y los tres sirvientes se marcharon. La figura acorazada seguía llamando a Arthur a gritos mientras la fulminaba con la mirada. Dejada sola, Jeanne se desplomó, dejando escapar un suspiro de alivio. Aún así, dijeron que el rey los obligó a retirarse. Tenía la impresión de que era fuerte, simplemente por su porte. Pero pensar que él, un humano, de alguna manera ahuyentó a 11 sirvientes, aunque no fuera por la fuerza. ¿Quién es él exactamente? Una luz verde surcaba el cielo. Si alguien la viera desde abajo, podría confundirla con una estrella fugaz, símbolo de buena o mala suerte, según la persona. Otra luz similar, aunque marcadamente diferente, también estaba allí, en camino a colisionar con la otra. Y pronto se haría evidente que estas estrellas fugaces gemelas no representan ni buena ni mala suerte, sino un choque de proporciones divinas. Primero, el impacto. Luego, silencio. Sin embargo, ese silencio solo se sintió en los oídos, pues el cielo se tornó verde momentáneamente al desorganizarse las dos líneas, transformándose en líneas y proyectiles que destrozaron el suelo. La onda expansiva solo llegó después de que se detuvieran abruptamente, arrasando el pueblo de la Charité. Eres tan rápida como siempre, hermana. ¿Nos conocemos? Aquiles se tambaleó levemente ante la respuesta. La heroína griega siempre había sido cortante y profesional, sí, pero había un tono en su voz que era ajeno a su forma habitual de hablar. Eres rápido, te lo concedo, pero, más rápido de lo que cualquier humano e incluso la mayoría de los sirvientes podrían reaccionar. Atalanta preparó 3 flechas y las disparó a la cabeza de Aquiles. Pero Aquiles es una excepción incluso entre los sirvientes. Desvía fácilmente 2 de los proyectiles entrantes y atrapa uno con sus manos desnudas. Sin embargo, el jinete no prestó atención al ataque. Podría disparar por aquí más rápido. Tendremos que continuar con esto en otra ocasión. La voz de Atalanta resonó, su figura ya se había perdido de vista. Claro. La próxima vez también te ganaré en una carrera a pie. Aquiles ya no podía oírla ni verla, pero de alguna manera sabía que ella lo escuchaba. La reacción imaginada en su rostro trajo una sonrisa al rostro de Aquiles. Jojojo, eres muy elegante, Caster. Gracias, no, quiero decir, prepárate. La mujer de cabello blanco simplemente se rió mientras su caballo de cristal saltaba hábilmente, evitando las maldiciones que Murasaki le enviaba. En respuesta, el jinete envió una ráfaga de energía rosa hacia Murasaki, aparentemente conjurada desde su boca. En rápida sucesión, Murasaki escribió varias palabras en el aire, cada una convirtiéndose en maldiciones y deteniendo los ataques de su enemigo en el aire. Puede que no tuviera la agilidad que le proporcionaba el caballo de su oponente, o ninguna, de hecho, pero en términos de hechicería, era muy superior. Ah, ¿sí? Parece que tenemos que terminar nuestra charla de chicas antes. ¿Qué dice la chica? La absurdidad de la declaración del jinete detuvo el movimiento de Murasaki. Aunque, por suerte, parecía que la mujer de pelo blanco también había dejado de luchar. Sí. Digo, yo estaba pronunciando palabras mientras tú las escribías, así que ¿qué otra cosa podría ser? La respuesta pura e inocente sorprendió a Murasaki. Repetímoslo alguna vez.
Por cierto, mi verdadero nombre es María Antonieta. Prefiero que me llamen así a que Rider. Un mucho gusto en conocerla, Lady Antoinette. Soy Murasaki Shikibu, respondió Murasaki antes de que pudiera pensar más. Ya veo. Nos vemos, señora Shikibu, ¿o puedo llamarla Murasaki? Bueno, hablemos de eso luego. Dicho esto, María Antonieta se retiró. Acabo de revelar mi verdadero nombre. ¿Eso funcionó? El rey permaneció en el camino durante lo que parecieron horas, con los brazos cruzados para evitar que su cuerpo temblara, observando cómo los sirvientes se reagrupaban uno por uno y finalmente abandonaban la ciudad. Por un momento, se reconcilió con su muerte. Al principio, la impostora Jeanne no pareció creérselo. Vio su rostro contraerse de forma desagradable mientras él soltaba disparates para ganar tiempo. Por suerte, por alguna razón, parecía que su caballero había ordenado la retirada. Sin embargo, Kim dudaba que hubiera sido él quien lo dijera. ¿Por qué dije todo eso del 6 y el 7? Su mente iba a toda velocidad cuando Jeanne lo presionó. Por desgracia, no es lo suficientemente inteligente como para seguirle el ritmo a su mente. ¿Será porque era sábado en Caldea? Buen trabajo, maestro. ¿Eh? Ah, cierto. Tú también, Karna. Al lancero pronto se le unió el resto de la unidad del rey, y Jeanne en particular estaba en un estado de desorden. Señorita Jeanne. ¿Se encuentra bien? Gritó Murasaki con preocupación, preparando varios hechizos escritos en el aire. Ah, no se preocupe, Lady Murasaki. Ningún tipo de hechicería funciona conmigo. Solo déjeme descansar un poco, la tranquilizó Jeanne, aunque la mueca en sus ojos no resultaba convincente. Uf. Así que te enfrentaste a los demás y ganaste, maestro? Silbó Aquiles, impresionado. No, supongo que se dispararon en el pie, respondió Kim lo mejor que pudo, aún confundido por la anterior demostración de sus enemigos. Se dispararon en el pie al intentar pelear contigo, ¿verdad? Bromeó Aquiles con una carcajada. No es lo que quise decir. ¿Están bien? Parece que el otro equipo ya terminó de matar dragones, así que pronto podrán reagruparse y hablar, informó Romaní por el comunicador. No es por molestarte, doctor, pero no parece que hayamos terminado, dijo Aquiles, señalando una dirección. Siguiendo su dedo, la mente del rey pasó de la confusión al asombro y finalmente al disgusto. Los cadáveres carbonizados, desfigurados y apenas sosteniéndose de la gente de la Charité comenzaron a levantarse uno a uno. El andar de los no muertos era antinatural, incluso más que el de los esqueletos de la última singularidad, como una marioneta que se movía con hilos. Nigromancia. Exclamó Romaní, casi tirando su asiento al suelo por la sorpresa. Parece que nuestros enemigos tienen más ases bajo la manga. ¿Podría, por favor, maestro? Pidió Karna a King. Bueno, si solo son no muertos, no debería ser tan difícil. Aún así, a diferencia de esos esqueletos, estos eran personas. Rayos, algunos aún conservan cara. El rey arqueó ligeramente la nariz al verlos. Ojalá sus sirvientes pudieran darles una muerte rápida, al menos. ¿Ve por qué ella, no, yo, llegaría tan lejos? Susurró Jeanne, con la voz llena de incredulidad y un dejo de tristeza. Observó a los no muertos que se acercaban lentamente y se armó de valor. No se preocupen, los haré descansar a todos. Jeanne corrió hacia la horda antes de que Kim pudiera dar alguna orden. Su bandera se estrelló contra los cuerpos, lo que solía ser su carne, desmoronándose en polvo. La forma en que el polvo se dispersaba con el viento engañó a Kim por un instante. En ese instante, los cadáveres eran más carbono que humanos. Lo que antes eran personas, familias, ahora podían entrar en sus pulmones, como si sus vidas no importaran. El rey hizo una mueca mientras preparaba sus órdenes. Esto es irrealmente incómodo. ¿Qué? ¿Los muertos han resucitado? Sí. Romaní me lo acaba de confirmar. El rey ahuyentó a los enemigos, pero los cadáveres quemados se levantaron y ahora mismo lo atacan a él y a los demás. La voz de pánico de Olga sirvió para acelerar los pasos de Archer, y el agarre de Ritsuka sobre sus hombros se apretó en respuesta. ¿Acaso el director acaba de decir que esos cadáveres volvieron a la vida? Ritsuka recordó esa escena. Cuerpos apilados sin contemplaciones, rostros sin rasgos, fundidos en una masa de carne quemada. Las personas que solían ser, borradas. Urk. El joven amo reprimió otra bilis, sin que sus sirvientes lo notaran, salvo por una rápida mirada del hombre que lo llevaba a través de la ciudad.
Un ligero golpe en el torso anuncia su llegada. Gracias, Archer. El sirviente en cuestión no respondió, simplemente cruzó los brazos y miró al frente. Siguiendo a su sirviente, Ritsuka vio una escena familiar. Allá, Lancer. Ayuda a Jeanne, Caster, Rider, algunos de ellos en tus tres. King, su compañero maestro, daba órdenes como si fuera algo natural, tal como lo hacía en Singularity F. Los no muertos caían uno tras otro, el polvo de sus formas carbonizadas coloreaba el aire que respiraba. Ritsuka tragó saliva con asombro, pero también con frustración. Había mejorado en los pocos días desde su primera experiencia, gracias a Archer y los demás sirvientes. Pero comparado con eso, ¿por qué está haciendo esto? ¿Es realmente necesario un segundo señor de Caldea? Crujido, un desagradable sonido de metal al estallar a través de la carne ennegrecida atravesó los oídos de Ritsuka. Juana de Arco observaba con indiferencia los restos de los muertos, con su bandera ondeando en sus cuerpos. Él es la bruja. Es la bruja. El grito de terror atrajo la atención de Ritsuka. Los supervivientes de la Charité salieron lentamente a la calle, recibidos por la masacre que se había producido entre Jeanne y su doble. Y al frente a esa carnicería estaba Juana de Arco, soldado honorable, santa y heroína. Pero en los ojos de los niños aterrorizados de la multitud se reflejaba un asesino, deshonrando el cadáver de sus amigos y familiares. ¿No les bastan nuestras vidas? Una pregunta temerosa surgió entre la multitud. La boca de Jeanne se abrió brevemente, antes de cerrarse, y sus dientes rechinaron en sus labios. Por favor, déjenos llorar por ahora, graznó un hombre, sosteniendo la cabeza de uno de los cadáveres andantes. La visión despertó algo en Ritsuka. En ese instante singular, recordó que esos trozos de carne carbonizada alguna vez fueron humanos. Esposas, esposos, hijos, amigos y seres queridos. Lo supo, por supuesto, desde el momento en que posó sus ojos en las víctimas del impostor, pero la visión de las lágrimas cayendo sobre los restos profanados y descoloridos lo hizo todo tan irreal. En aquel entonces, sintió un vuelco en el estómago y casi vomitó, pero ahora Ritsuka solo sentía un vacío donde debería estar el estómago. Un vacío inquietante y desagradable. La sirvienta acusada no dijo nada, simplemente le dio la espalda a la multitud afligida y se alejó. Ruido sordo, una piedra impactó la cabeza de Jeanne. No causó mucho daño, pero fue suficiente para abrir una herida previa, y la sangre le corrió por la mejilla. André. Para allá. Pero ella mató a mis amigos. El padre sujetó al niño con sus brazos, mientras los pies del niño se movían en un inútil intento de correr y luchar contra la bruja. Jeanne, Dios sabe cómo, pensó Ritsuka, continuó ignorando los gritos del niño y se alejó. Deberíamos irnos, amo, dijo Archer. Ritsuka se giró hacia su primer sirviente. Un destello de compasión y comprensión se dirigía a la espalda del gobernante. No nos serviría de nada quedarnos aquí más tiempo. Ritsuka asintió débilmente ante las palabras de Archer y siguió a Jeanne fuera de la Charité, con su compañero amo y sirvientes siguiendo su ejemplo, dejando a la comuna lamentarse y maldecir, con dolor y enojo. Con esto, la primera misión de Caldea en Francia terminó en un fracaso. Debo decirlo, Jeanne. Fue una exhibición espléndida en aquel entonces. No, señorita Antoinette. Fue pura suerte que nuestros enemigos decidieran retirarse poco después que nosotros. No. Seguramente fueron las palabras que tuviste con el comandante enemigo, ¿no? Me halagas, señorita Antoinette, pero, no. Eso no servirá. Lo siento. Marie. Llámame simplemente Marie, Jeanne, como las ovejas. Bien, Marie. Dijo Jeanne con los dientes apretados detrás de los labios. De cualquier manera, estoy segura de que lo que le dijiste a ese caballero aterrador lo asustó lo suficiente como para ordenar el ataque a esa pobre comuna, ¿verdad, Amadeus? Le preguntó María Antonieta a su pálido compañero. Bueno, para ser sincero, me fascinó cómo luchaste contra ese hechicero, Marie. Pero estoy seguro de que así debe ser si tú lo dices. Su compañero, Wolfgang Amadeus Mozart, asintió. Jeanne simplemente sonrió ante el elogio, lo que Marie interpretó como una confirmación. ¿Ves? No hay necesidad de ser tan modesta, Jeanne. Ella quería matar a esas personas con muchísimas ganas.
pero desafortunadamente son importantes para el plan que Giles había trazado, por lo que Jeanne se conformó con dirigir su ira hacia sus uñas clavándose en las palmas de sus manos. Bueno, Jeanne. Ha sido un placer hablar contigo, pero a Amadeus, Siegfried y a mí nos gustaría explorar Francia un poco más, quizás también ayudar a eliminar algunos wyverns. Dijo Marie, levantándose de su asiento. Dime, ¿por qué no nos reunimos mañana y oficializamos nuestra alianza para vencer a esa bruja? Seguro. Gracias, Jeanne, no puedo esperar. Créeme, puedo esperar para siempre, pensó Jeanne, sintiendo mucha más ira de la que creía que podía dirigirse hacia una sola persona. Ah, y saluda a Charlie de mi parte, ¿de acuerdo? Dicho esto, Marie se marchó con Amadeus y Siegfried, saludando con la mano con entusiasmo a Jeanne. La gobernante solo pudo forzar una sonrisa y responder con un débil gesto, aunque afortunadamente suficiente para dibujar una amplia sonrisa en el rostro de Marie mientras seguía su camino. Cuando las tres figuras desaparecieron en el horizonte, Jeanne dejó escapar un largo suspiro de alivio y frustración. Qué suerte que los encontráramos antes que esos caldeos, comentó Giles a su lado, mientras el sol poniente se reflejaba en su armadura metálica. ¿Crees eso? Solo veo a una chica molesta, a su seguidora ciega y a un chico que no para de disculparse, respondió Jeanne con sarcasmo. De todas formas, es mejor que piensen que los de Caldea están destruyendo Francia, aunque eso signifique mantener aún más la fachada. Jeanne soltó un gruñido de frustración. No puede ser ella misma ni un segundo. Ahora tiene que lidiar con ser la santa frente a los soldados y ese maldito jinete. Por no mencionar... Jeanne tragó saliva. No, todavía no es de noche. Aún hay tiempo. El objeto circular que colgaba de su cintura no apoyaba sus pensamientos. Dime, ¿qué fue eso, eh? ¿Por qué nos retiramos entonces? Lo teníamos. Preguntó Jeanne enfadada a su hechicero disfrazado. Confiaba en sus planes. Claro, todo había ido sobre ruedas gracias a ellos, pero podría haber... ¿Tiene algo que ver con mis planes, mi señora? Ah, ¿sí? ¿Y qué es eso? Creo que puedo ayudar a responder eso. La voz del recién llegado fue respondida con la punta del palo de Jeanne tocando su cuello, aunque si reaccionó, no lo demostró. ¿Quién eres? Preguntó inmediatamente Jeanne. Tranquila, mi señora. Este es uno de nuestros benefactores, alguien fundamental para nuestros planes. Jeanne mantuvo su arma en el cuello del hombre un rato más. El hombre llevaba una capa que cubría casi por completo su figura. La única señal de su presencia eran sus manos descubiertas, blancas como la nieve. Finalmente, Jeanne bajó su arma. Ajá, gracias por su hospitalidad, mi señora. Me llamo Bune. El hombre, Bune, se presentó. Su voz era grave, algo que Jeanne esperaría de un hombre mayor en el ocaso de su vida, pero el hombre frente a ella era todo lo contrario. ¿Es eso cierto, Giles? Sí, y volviendo a tu pregunta anterior, este hombre es parte de nuestro plan, dentro de 5 días, para ser exactos. ¿5 días? ¿Te refieres ahí? Sí, lo que dijo ese hombre, Kim, en aquel entonces debió significar que sabía que ejecutaríamos el punto crucial de nuestro plan dentro de 6 días. ¿De verdad? Una vez más, este hombre descubrió otra parte de sus planes, sin tener ni idea de cómo lo supo. ¿Quién es él exactamente? De cualquier manera, esto cambia poco. Seguro que estás confundido, así que déjame explicarte en qué hemos estado trabajando Giles y yo, dijo Bune. Entonces, ¿planeas invocar a ese dragón? Correcto. ¿Y ese sable? ¿No es él quien mató a ese dragón? Simplemente organizaremos su muerte antes de convocarlo. Jeanne asintió con la cabeza ante la explicación. Como siempre con Giles, era un plan sensato con pequeños fallos, pero algo aún la inquietaba. ¿Por qué no dijiste nada, Giles? Preguntó Jeanne, lanzando una mirada asesina a su lanzador. Quería decírselo hoy, mi señora. De hecho, ya habíamos ultimado el plan hoy mismo, respondió Giles. Buena respuesta, pensó Jeanne. ¿Significa eso que el amo se enteró de inmediato? Como dijo Giles, entonces, tiene que irse cuanto antes. Bueno, empezaré con los preparativos. No se preocupe, mi señora, no la decepcionaré, dijo Bune, despidiéndose. Cuando el hombre de la capa se fue, Jeanne notó que la oscuridad se había infiltrado en el día, transformándolo en noche. Un gesto inocente del dios que la abandonó, pero esta vez... Bip bip, y algo profundamente desafortunado siguió.
Creo que ya es hora, mi señora. Oh, hola Jin, ¿estás aquí? Alguien mátela ahora. Notas del autor. He aprendido que no tengo restricciones cuando escribo cosas. Me digo a mí mismo. Oh, rápido, un párrafo de transición de 100 palabras y se convierte en una sección de 500 palabras. En fin, disculpa que haya tardado tanto, de nuevo. Dije que no puedo prometer que este capítulo saldría más rápido, pero aún así siento que fallé. La mala noticia es que aún no puedo decir si el siguiente capítulo saldrá más rápido. La buena noticia es que creo que estoy bastante cerca de descifrar todo este arco argumental. En cuanto a Bune, en realidad no es un personaje original. Eso es todo lo que diré por ahora. Además, si esa última sección parecía escrita en hora punta, es porque iba con prisas. Lo siento, pero ya no puedo esforzarme más. Más tarde actualizado 5 de agosto de 2024. Me olvidé de Sansón, jajaja.